Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de programación. En este caso vamos a ampliar el tema de las funciones que en un video sobre páginas web les hablé un poco y ahora vamos entonces a ver todas las propiedades de las funciones. Nosotros podemos llamar a las funciones, como les mostré en el video pasado, subproceso, y a ese subproceso le damos un nombre cualquiera, cualquier nombre. Pero también podemos llamarlo función. Y acá abajo iría fin función. Entonces este nombre para mí es mucho más útil porque cuando ya veamos un lenguaje de programación vamos a estar acostumbrados a utilizar esta palabra. Bien, entonces vamos a llamarla función. Vamos a ver cómo se utilizan las funciones. Entonces vamos a decir, por ejemplo, vamos a llamar a la función, digamos, saludar. Vamos a hacer que esa función muestre un mensaje que diga hola. Acá nosotros vamos a llamar a la función por su nombre, saludar, y el programa va a ir a la línea de código que tenga esta función, o sea, a todo esto, y nos va a mostrar esta frase. Como podemos ver, aquí se está ejecutando el programa ya y nos muestra hola. Bien, si yo ejecuto dos veces esto, me va a mostrar dos veces hola. Bien, podemos tener otra función, por ejemplo, hablar. Aquí le vamos a decir estoy hablando. Aquí la vamos a llamar hablar. Muy bien. Como podemos ver, se ejecuta la otra función. ¿Qué pasa si yo me equivoco en el nombre? Inmediatamente me da un error. Tiene que ser el mismo nombre de la función. Imagínense que estamos programando un robot y entonces que cada cierto tiempo el robot hable. Entonces ejecutaríamos esta función hablar cada cierto tiempo. Y el robot haría todo lo que nosotros tenemos dentro de esas funciones. Usted sabe muy bien que las funciones sirven para reciclar código, para utilizarlo, reutilizarlo muchas veces y para organizar también nuestro código. En lenguajes de programación como Java, C Sharp, bueno, todos los lenguajes de programación modernos utilizan las funciones, son muy importantes, sobre todo cuando vamos a trabajar con objetos. Los objetos tienen propiedades, tienen funciones, y esto es muy útil para simular lo que es la vida real. Por ejemplo, una persona tiene un nombre, Pedrito, tiene una edad, 18, tiene un sexo, entonces masculino, por ejemplo. Bien, entonces yo tengo supongamos que tengo un objeto llamado, un objeto persona que se llama Pedrito, tiene 18 años y es de sexo masculino y tiene estas funciones. Él saluda, él habla, por ejemplo, comer, también come y así sucesivamente. Entonces, las funciones y los objetos nos permiten simular lo que es el mundo real. Dentro de la programación también tenemos otros objetos como son los botones, las ventanas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces esos objetos, el objeto botón, el objeto ventana, también tiene sus elementos. Como lo hemos visto también en HTML, que tenemos varios objetos, como por ejemplo las capas, las imágenes, bueno, diferentes elementos tienen sus propiedades, como el tamaño, el color, etcétera. Entonces, bueno, las funciones son muy importantes para ejecutar y simular lo que es el mundo real. Bien, entonces acá en comer, entonces vamos a decir estoy comiendo. Bien, bueno, vamos
a ver otras propiedades de las funciones. Por ejemplo, yo le puedo decir a esta función que muestre algo, que está comiendo algo. Entonces yo le puedo enviar el parámetro a través de los corchetes. Entonces yo puedo utilizar una variable o puedo utilizar simplemente enviarle un dato, como por ejemplo 10. O puedo enviar una cadena de caracteres como por ejemplo pollo. Voy a enviarle pollo. Aquí me da un error porque comer no debería recibir parámetros. Pero si yo aquí le coloco una variable cualquiera, por ejemplo la C de comida, entonces ya entiende, el programa entiende que pollo se va a ir a guardar en la variable C. Bien, y luego la muestra. Así. Y acá nos va a decir estoy comiendo pollo. Bien. También nosotros podemos utilizar las variables para modificar los valores que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, digamos que yo tengo la variable nombre y quiero que por acá me muestre en saludar, me muestre el nombre de la persona. Por ejemplo, hola, mi nombre es, y acá coloco nombre. Voy a utilizar la variable nombre que tenemos por acá. Nos da un error porque la variable nombre no se encuentra declarada dentro de esta función. Se ha declarado en el proceso principal, pero pues esta función no puede acceder a las variables de nuestro proceso principal, ni tampoco puede acceder a las variables de otras funciones. Para esto nosotros enviamos parámetros. Por ejemplo, nosotros le vamos a mandar el parámetro o la variable nombre a la función saludar. Entonces aquí vamos a decirle nombre. Entonces le enviamos nombre a nuestra función saludar. Pero saludar no entiende en dónde va a recibir eso. Entonces nosotros le podemos colocar cualquier nombre, cualquier variable, por ejemplo n. Entonces aquí nosotros ya diciendo n nos va a mostrar hola, mi nombre es Pedrito. Bien. Esta variable n no tiene que ser la misma variable que esta, no es necesario, es decir, no es necesario. Aunque yo puedo utilizar nombre aquí, perdón, nombre aquí y me va a funcionar. Mi nombre es Pedrito. Pero esta variable nombre solamente funciona aquí en esta función. Si yo lo cambio, por ejemplo, digo nombre es igual a el feo, por ejemplo, pues acá abajo no va a tener ningún cambio, es decir, siempre nos va a mostrar Pedrito. Vamos a mostrarlo más abajo. Acá nos mostró Pedrito. Entonces no importa que yo acá en esta función yo cambie el valor de la variable, que puede tener el mismo nombre de la variable que yo he utilizado en el proceso principal. No importa si yo lo cambio porque el programa no va a entender que esa es la variable de mi proceso principal. Él solamente trabaja con las variables de cada una de sus funciones. Bien, ahora, ¿cómo hago yo si quiero hacer que sí me modifique la variable de acá? Bien, primero, para evitar confusiones, pues quisiera cambiarle este nombre de variable. ¿Listo? Por ejemplo, yo le puedo poner n. Trabajar con n siempre. ¿Listo? Entonces mi nombre es Pedrito, está funcionando lo mismo. Bien, ahora van a ver cómo este Pedrito ya se modifica desde mi función saludar. Para eso nosotros agregamos un parámetro o un tipo de parámetro y le decimos por referencia. Observen lo que sucede cuando yo cambio ahí por referencia. Ya la variable sí me la modificó. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo una variable en mi proceso principal y la envío por referencia, no solamente envío el valor, sino también envío la variable misma. Entonces, esa variable viene a ser representada por esta otra variable, tanto en su valor, pero también en su propia espacio de memoria, lo mismo. Entonces, lo que yo le haga a esa variable recibida por referencia
él me la va a modificar acá en mi programa principal. Por eso, cuando yo le digo que n es igual al feo, después de llamar a mi función, cuando yo la voy a mostrar, ya es el valor que le di acá arriba, por referencia. Entonces, el otro es por valor, el otro tipo, por valor. Veamos, por valor recibe Pedrito. Que es lo mismo que yo decir, sin esto, ya por defecto, lo tenemos por valor. Por defecto, por default, está por valor. Bien, entonces yo tengo que decirle aquí por referencia para que me coja la variable y la pueda modificar. Eso es todo. Bien, perdón. Ahora, vamos vamos a utilizar otra función para que retorne algo. Las funciones también tienen la posibilidad de retornar valores. Bueno, pero ¿esto qué es? Que cuando yo llamo a una función, por ejemplo, hablar, ella me arroje un resultado de algo. Entonces vamos a utilizar hablar y vamos a declarar una variable que se llame, por ejemplo, palabra igual a hablar. Aquí nos dice un error porque dice que el subproceso hablar no devuelve ningún valor. Si yo quiero que la función hablar me devuelva un valor para yo poder guardarlo en una variable para poder utilizarlo, yo tengo que escribir acá p, cualquier variable, igual a hablar. De esta manera ya se quita el error. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que hablar me va a guardar un dato en p y ese valor de la variable p o la variable que yo quiera poner acá me lo va a devolver y me lo va a guardar donde yo quiera. Es decir, lo va a retornar. Retorna un valor y nosotros tenemos que hacer algo con ese valor, como guardarlo o mostrarlo o hacer lo que quiera. Entonces, bueno, vamos a decir que hablar dice estoy hablando, pero también podemos decir que p es igual a bueno, una palabra puede ser o una frase mejor. Acá cambiamosle por frase. Entonces va a decir hoy hace bonito día. Bueno, es con tilde, pero bueno. Entonces nosotros vamos a decir que la variable p es igual a esta cadena de caracteres y que p, lo que yo le asigne a p es lo que va a devolver por acá en esta variable, en esta función. Entonces acá me retorna la variable p y me retorna la cadena de caracteres y eso yo lo voy a guardar en frase. Bueno, vamos a mostrar frase a ver qué dice. Va a decir hoy hace bonito día. Entonces yo voy a decir aquí que bueno, Pedrito ha dicho, y va a decir, ah bueno, el feo el feo ha dicho hoy hace bonito día. Bien, bueno, entonces básicamente eso es lo que podemos hacer con las funciones. En resumen, nosotros podemos enviar un parámetro a la función para que ésta modifique ese parámetro o simplemente lo utilice para dar un resultado. Las funciones pueden retornar valores. Las funciones pueden simplemente recibir parámetros o puede que no reciban ningún parámetro tampoco. Es decir, una variable sin ningún parámetro, una función, perdón, sin ningún parámetro, también es viable. Bien.
Y lógicamente también podemos tener una función que reciba parámetro, que retorne, etcétera, etcétera. Bien, no solamente podemos recibir un parámetro, sino varios parámetros. Por ejemplo, vamos a enviar aquí a comer. Vamos a enviar pollo, pescado. Y acá tenemos que recibir una variable, coma, dos variables. Entonces vamos a ponerle C1 y C2. ¿Por qué le envío 2? Le envío 2 parámetros. Entonces acá lo recibe con dos variables. Entonces estoy comiendo C1 y C2. Ahora vemos que dice estoy comiendo pollo y pescado. Bien, con eso terminamos el video número 1 de funciones. Y ya voy a hacer otro video para hacer un ejemplo práctico de lo que son las funciones. Dios los bendiga.